¿Te vas tan pronto? HM. Sabeo, dijo la recepcionista. ¿HM? Fuimos a la recepción a despedirnos de Nell y descubrimos que la recepcionista de antes tenía marcas rojas en las mejillas. No te preocupes por ella, dijo Nell. Ella solo necesitaba un pequeño castigo. No sabía que las mejillas pudieran ponerse tan rojas. El castigo de Nell fue tan duro que los demás aventureros guardaron silencio. En serio lo sentimos mucho, dijo Nell con una sonrisa aterradora. Lo sentimos muso. Aguanta, novata. Era el día después de que Clint nos diera permiso para entrar en el jardín del lobo demoníaco. Nos dirigíamos al mercado para comprar provisiones antes de partir. Nuestros suministros se agotaron después de regalar comida en la capital. No pensé que Fran regalaría su curry de esa manera. Eso demuestra lo mucho que quería ayudar a la gente de allí. Aunque no estábamos completamente desabastecidos, todavía quería reponer nuestras provisiones. El curry era la principal motivación de Fran, después de todo. Nos abasteceremos de verduras. Cazar nuestra propia carne será más rápido. HM. Después de todo, el mercado de Alesa probablemente no tendría tanta carne de monstruo en existencia, o eso sospechaba. Pero cuando llegamos al mercado, había mucha más de lo que había imaginado. ¿Qué tipo de carne es esta? Oh, tienes buen ojo para la carne, jovencita. Esta es la costilla de un Gujimbursti, un monstruo de amenaza de... NT, no hay traducción para ese monstruo. ¿Qué hay de esta? Pechuga de cocatrices, nunca la he utilizado, es muy tierna. Ya habíamos utilizado anteriormente Gujimbursti, fue uno de los ingredientes de nuestro pan de curry en la competición de Ulbola. El monstruo de jabalí dorado era fuerte y delicioso. No sabía que hubiera de esos por estos lares. De hecho, había una verdadera variedad de carnes de monstruo en la carnicería. Tal vez sería mejor para nosotros abastecernos aquí. El dueño de la carnicería percibió la pregunta de Fran en el aire y la respondió antes de que pudiera hacerla. Verás, todas estas son las obras de Lady Amanda. ¿Amanda, está en la ciudad? Sí. Y ha estado cazando en las zonas cercanas a Alesa. Amanda vendía los resultados de su caza al gremio, que a su vez los vendía a los comerciantes de Alesa. Amanda no está en primera línea. Al parecer, un aventurero llamado Jan está luchando para que Amanda pueda quedarse y proteger la ciudad. También hay menos alborotadores con ella cerca. ¿En serio? Por supuesto. Las cosas han estado un poco agitadas con la guerra en curso, pero los caballeros han sido tan confiables últimamente que no hemos tenido muchos problemas. La brigada estaba mucho mejor sin que August la usara para sus propios. Inés. Los caballeros han sido tan amables últimamente, y los nobles corruptos. Han sido finalmente despojados de su rango por el rey. Al parecer, estaban involucrados en un golpe contra su Alteza. El comercio ha sido mucho más fácil sin el conde Ulms y el barón Ajsand. Para empezar, nunca nos agradaron esos dos. A pesar de estar implicado en una rebelión, el conde Ulms actuaba más como un jefe de la mafia de poca monta que como un villano malvado. Utilizaba su dinero y su poder para aumentar las tarifas de los negocios y exigir descuentos. Con él fuera, los pequeños comerciantes podían respirar aliviados. Supongo que Alesa está sintiendo los efectos de lo ocurrido en la capital. HM. Ahora que estábamos abastecidos de carne, especias, condimentos y verduras, nos dirigimos a nuestro próximo destino. Fran, ¿eres tú? HM. ¿Cuánto tiempo sin verte, Randall? Randall era el comerciante que llevó a Fran a Alesa en su carro. Su tienda era, como siempre, un verdadero desastre de inventario. Pensar que la gran princesa del Rayo Negro visitaría mi tienda. ¿Sabes sobre eso? La información es el arma preferida de los comerciantes, dijo Randall riendo. Y da la casualidad de que te conozco personalmente, así que me interesa un poco cualquier noticia que tenga que ver contigo. Ya veo. Él la recibió con una cálida sonrisa. Sus oídos se agudizaban con más facilidad ante las noticias sobre un conocido. No pensé que la niña que conocí en aquel entonces se haría tan fuerte tan rápido. Personalmente, me alivia saber que no has cambiado. Pero he cambiado, insistió Fran. Soy mucho más fuerte que antes. Ese no es el cambio del que estoy hablando. Me refiero a tu corazón, a tu personalidad. Algunos aventureros se vuelven engreídos cuando son promovidos. Ajá.
Fran nunca fue una persona que menospreciara a los demás, sin importar el rango que tuviera. Pero apostaba que si eras engreído siendo un rango bajo, los ascensos solo aumentaban el problema. Entonces, ¿qué te trae por aquí hoy? Dudo que hayas venido hasta Alesa solo para saludar. Tampoco es que no lo apreciara. Quiero algunas ollas y cubiertos. ¿Ollas y cubiertos? HM. Habíamos donado la mayoría de nuestros utensilios de cocina junto con nuestra comida en la capital. Incluso si tuviéramos que hacer nuevos lotes para reemplazarlos, no tendríamos dónde almacenarlos. Pensé que Randall tendría el inventario disponible para satisfacer nuestra demanda. ¿Qué tanto necesitas? Muchas. HM, muchas. Finalmente, Randall consiguió que Fran le dijera el tamaño y el número de ollas que necesitaba. Entonces, su semblante decayó. No parecía que tuviera suficientes en su tienda para satisfacer su demanda. No podía culparlo. Necesitábamos 200 platos para empezar. ¿Te importa si pregunto en las otras tiendas?, preguntó. No, pero ¿no son tus rivales? Las conexiones son más rentables para las tiendas pequeñas como la nuestra. Entonces hazlo. Compraré lo que tengas. ¿Bien? Ollas y cubiertos, ahora mismo. Randall ofreció a Fran un asiento y una bebida antes de salir corriendo de su tienda para que sus vecinos participaran en el negocio de Fran. ¡Qué buen tipo! Sí, estaría mal pedir un descuento, sería mejor pagarles el precio completo. Pero, ¿qué pasaría si un cliente entrara ahora mismo? ¿Se suponía que debíamos entretenerlos? Fran ya había tenido experiencia en el trato con clientes y todo tenía una etiqueta de precio, así que estaba seguro de que ella estaría bien. Disculpe, UPS. Y ahí vamos, un cliente. No importa, retiro lo dicho. Fran podría ser mejor que antes, pero seguía siendo la misma. Probablemente deberíamos esperar a que Randall regrese. Pero nuestro cliente era solo una chica bestia conejo. Quizás solo quería verduras. Mientras pensaba en qué hacer a continuación, nuestra clienta bajó su mochila y empezó a sacar tazas y platos de ella. ¿No eres un cliente? Oh, no, dijo la chica. Soy de la tienda de al lado. Randall me dijo que te trajera esto. La chica conejo resultó ser una de las amigas comerciantes de Randall. Entonces eres la princesa del rayo negro, ¿realmente has evolucionado? HM. Nunca pensé que llegaría a vender mis productos a la mismísima princesa, no puedo esperar para contárselo a todos mis amigos. No esperaba que ella mostrara ningún respeto debido a la edad de Fran, pero ella era legendaria entre los hombres bestia por ser una gata negra evolucionada. La chica incluso agregó algunos platos extra como bono. Más comerciantes hicieron lo mismo, entrando en la tienda de Randall para dejar sus ollas y cubiertos. Uno de ellos incluso hizo lo imposible por meter un carrito lleno de sus mercancías. Al parecer, la princesa del rayo negro era famosa entre los comerciantes, hasta el punto de que algunos de ellos traían todas sus existencias de ollas para vendérselas y obtener un gran beneficio. También acudieron miembros de la Asociación Comercial de Lucille. La ACL era una asociación comercial que operaba desde Bulbola, y tenían una pequeña sucursal aquí en Alesa. Supongo que tenían sucursales en todas las ciudades importantes de Grancel. Un total de más de 10 tiendas participaron para satisfacer la demanda de Fran, y aunque había pedido mucho, su demanda fue cumplida. Son muchos utensilios de cocina, dijo Randall. ¿Estás segura de que no es demasiado? Sí. Gracias. Me alegra escucharlo. A él le preocupaba haberse dejado llevar con las ollas y los platos. Habían muchos, sin duda. Pero se ajustaba perfectamente a nuestros propósitos. En todo caso, tuvimos suerte de que nos dieran precios al por mayor por ellos. No puedo esperar a ver qué será lo próximo que cocine. Gracias de nuevo, Randall. Nos vemos. Por supuesto, buena suerte, Fran. Una línea de baba escurría desde el borde de la boca de Fran. Ver las ollas y los platos la hizo imaginar la comida que iría en ellos. Le dio las gracias a Randall antes de retirarse. Ahora tenemos platos. Muchos. Y los ingredientes para acompañarlos. Cocinaremos cuando estemos fuera de la ciudad. HM. Solíamos utilizar la cocina de la posada en la que nos alojábamos, pero ahora yo podía cocinar lo que quisiera con magia. En todo caso, cocinar fuera de la ciudad me daba un poco más de libertad. Por supuesto,
No iba a cocinar en medio del jardín del lobo demoníaco. Con todos los monstruos que se arrastraban por allí, sería demasiado peligroso permanecer mucho tiempo en un mismo lugar. El bosque marchito también estaba descartado, ya que la magia no funcionaba allí. Lo que nos deja como lugar, las afueras del bosque marchito. ¿Cocinaremos? Allí. Claro. Mientras hablábamos, doblamos una esquina, alejándonos de las puertas. Teníamos que hacerlo. Después de todo. ¿5? Sí. Aunque son muy débiles. Sentimos ojos observándonos desde que salimos de la tienda. Pensé que Fran había llamado su atención, así que no les hicimos caso y nos apresuramos a nuestro destino. Sin embargo, los ojos persistieron y comenzaron a seguirnos. Había cierta animosidad en sus miradas. No me siento bien quedándome de brazos cruzados. Veamos qué quieren. HM. Uf. Ahora, Fran era famosa, y había mucha gente que valoraba cualquier información que pudieran obtener sobre ella. Ser observado era un hecho ordinario de la vida pública. Pero inmediatamente después de entrar en los callejones, nuestros observadores salieron de su escondite y cerraron nuestro paso. Tú allí, la chica bestia. ¿Yo? Así es, nosotros somos 5 y tú solo una. Será mejor que te mantengas callada si sabes lo que te conviene. Lo admito, estaba bastante sorprendido por varias razones. Para empezar, los que nos abordaron eran civiles sin entrenamiento. Nobles menores, de acuerdo a la clasificación de identificación, pero no estaban entrenados. Tenían habilidades de combate como dominio de la espada y el arco, pero solo estaban ahí por formalidad aristocrática. Los 5 hombres nunca antes habían estado en una pelea real, y se notaba, pensaban que podían arreglárselas únicamente con los números. El mayor tenía 30 años y el más joven 20, y los 5 miraban a Fran. Se encontraban bajo el efecto de estado, resentido, y probablemente ella era el blanco de su resentimiento. Ahora dame la espada que tienes en la espalda. No intentes hacer nada raro. Te daremos una paliza si lo haces. ¿Estos tipos hablan en serio? Estaban desarmados y no tenían entrenamiento, pero estaban tan confiados. Una paliza, dijo. En serio, eran peores que unos simples principiantes. ¿Cómo esperaban golpear a una persona armada sin armas propias? Creciendo en un ambiente donde la gente obedecía cada palabra tuya, supongo que no podían imaginar que ella se defendiera. ¿En serio esta chica es una aventurera? No parece fuerte en absoluto. Es ella. Uno de nuestros comerciantes habituales me lo dijo. ¿Puedes confiar en él? Entonces, uno de nuestros proveedores era el informante de este noble. Por muy arruinados que estuvieran, seguían siendo nobles. Tenían sirvientes por todas partes. No te quedes ahí parada, dame esa espada. No quiero, dijo Fran, cada vez más enfadada con los nobles. ¿Qué? ¿Te atreves a rehusarte? Pues sí. Decirle a Fran que me entregara era una forma segura de caerle mal. Los nobles sintieron la presión que venía de ella y comenzaron a quejarse. Con su líder. Pensé que habías dicho que solo necesitábamos intimidarla, no está cediendo, punto. Sí, dijiste que los aventureros hombres bestia no eran mejores que los esclavos de un noble. Eso es solo porque ya no sabe quiénes somos. Somos seguidores del conde Ulms. Confío en que sepas lo que eso significa, chica bestia. Ulms, repitió Fran. ¿No lo conoces? Incluso yo me sorprendí de lo rápido que Fran lo había olvidado. Tenía un verdadero don para olvidarse de las cosas. Por eso odio a estos vulgares aventureros. Pensar que ya no sabe quién es el conde Ulms. Ya basta. Somos de la nobleza, tu deber no es preguntar por qué, tu deber es obedecer o morir. Los 3 miembros de mayor edad eran con diferencia los más engreídos. Los 2 hombres más jóvenes, sin embargo, había miedo en sus ojos y ya estaban dando un paso atrás. Probablemente se vieron obligados a venir con los veteranos. ¿Es seguro que deberíamos hacer esto, y si luego nos castigan por esto? ¿Y por qué llegaríamos a eso?, se burló uno de los hombres. No es más que una humilde aventurera. No debería haber ningún problema. Pero habrá punto. Oye, esa chica es bastante fuerte, ¿acaso no es famosa o algo así? Uno de ellos estaba realmente bien informado. Sin embargo, seguía siendo culpable por asociarse con los otros 3. En cuanto al otro joven, vigilaba cuidadosamente a Fran. Su nivel de dominio de la espada era el más alto de los 3,
así que probablemente podía sentir lo fuerte que era Fran. Además, los dos jóvenes no estaban bajo el efecto de estado resentido como los otros tres. Una pequeña bestia como ella no podría ser tan fuerte. Los hombres bestias son bastante fuertes en general, así que no sé qué te hace pensar eso. Además, he oído que el rey la condecoró por sus excelentes servicios en la capital. Es imposible que sea débil. Eso es. Todavía es una pequeña niña. Él tiene razón, solo tenemos que atacarla al mismo tiempo. ¿Qué están haciendo estos payasos? Se están agrupando antes de una pelea. Sin embargo, noté algo extraño en ellos mientras los veía discutir sus opciones. Había un mana extraño en sus cuerpos. Era tan tenue que tuve que observarlos de cerca para notarlo. ¿Qué podría ser? Fran, intenta golpearlos con una fuerte fuerza de mana. ¿Fuerza de mana? Sí. Pero no los mates, ¿de acuerdo? Bueno. Ah. Veo que ya te diste Queen, Org. ¿Cómo te atre, Arg? Tú, Peque, Erg. Espe, Aie. Ayu, Arg. Personalmente, pensé que con propulsor de mana habría bastado, pero Fran procedió a inyectarles mana directamente. Golpeó a los tres idiotas en el estómago, lo suficientemente fuerte como para que tosieran sangre y salieran disparados contra la pared. Mientras tanto, ella ofeteó a los dos hombres más jóvenes hacia el cielo. Me di cuenta de que se contuvo con los más jóvenes, aunque aún así tendrían los huesos rotos por el aterrizaje, al fin y al cabo, eran novatos. Pero Fran estaba satisfecha, nuestro experimento había funcionado. El mana extraño desapareció de los nobles y ya no estaban resentidos. Aunque esta gente estaba obligada a estar enfadada con Fran por lo que hizo en la capital, el efecto de estado había sacado toda esa rabia a la superficie. Alguien más estaba manipulando su ira. Por eso el mana extraño desapareció cuando Fran los golpeó con sus manos cargadas de mana. Fran levantó la cabeza después de que terminó de curarlos y se adentró más en el callejón. ¿Qué sucede, Fran? Hay algo aquí. De verdad. No siento nada. Uf. ¿Tú también, Jet? Yo era el único que no podía sentir lo que Fran y Jet habían encontrado. Sin duda, sus instintos salvajes estaban más afinados que los míos, pero era extraño que yo no pudiera sentir lo que ellos percibían. ¿Qué clase de sentido tienen ustedes que yo no? ¿Es algún olor? Lo que se escondía de nosotros no podía ocultar su propio olor. ¿Dónde está, Fran? En ese callejón de ahí. Caminamos por el callejón y giramos a la derecha donde se escondía la criatura. ¿Puedes agarrarlo, Jet? Uf. Jet entró en acción a mis órdenes. Usó caminata de sombras para desaparecer de la sombra de Fran. Muy pronto, escuchamos un grito desde la esquina del callejón. Gar. La voz sonaba ronca y áspera, como si perteneciera a un anciano. Jet arrastró entonces al dueño de la voz ante nosotros. Urrk, ¿cómo supiste dónde estaba? Parecía un anciano. Túnicas hechas jirones cubrían su pequeño cuerpo, sus manos y pies que se asomaban por ellas estaban tan secos como los de una momia. Tú, le gritó el anciano a Fran. Tú hiciste esto. Uf. Ag. Jet sujetó al anciano bajo sus patas mientras intentaba levantarse, rasgando aún más su andrajosa túnica. Sin embargo, su túnica estaba aparentemente encantada, ya que justo en ese momento se reveló la verdadera aura del supuesto anciano. Este tipo es un no muerto. Los miembros disecados del anciano tenían sentido ahora. Su cara era exactamente igual a la de una momia. Las cuencas de sus ojos estaban hundidas. Su piel, deshidratada y como el cuero. Los labios se despegaban de su cara, revelando dientes amarillos. Era un cadáver animado. Para empezar, se sabía que los no muertos tenían una aura débil, pero él tenía sigilo, ocultación y ocultación de presencia, entre otras habilidades de tipo explorador. Su túnica que ocultaba su presencia hacía aún más difícil para la persona común detectarlo. Sin embargo, no pudo ocultar su olor. Por débil que fuera, los sentidos olfativos intensificados de Fran y Jet aún podían captarlo. La momia también poseía otra habilidad sospechosa llamada agitación mental, ira. Aparentemente, podía incitar a otra persona a un ataque de ira. Debió usarla para enfurecer a los nobles de antes. No era lo suficientemente fuerte como para hacerles perder la razón, pero eso la hacía aún más útil para provocar disturbios en una ciudad.
Si hicieras estallar a alguien en un ataque de ira, destacaría tanto que las autoridades no tardarían en someterlo. Sin embargo, provocar un ligero arrebato en la gente empeoraría su toma de decisiones. Si se aplicara a la mayoría de las personas en el poder, pronto se desataría el caos. Las luchas internas se transformarían rápidamente en asesinatos. La momia trabajaba para Astner o Ray 2, yo apostaba por Ray 2. ¿Ya puede crear Ray 2 muertos vivientes parlantes? Los no muertos de Jan y Elich eran los únicos que hablaban. Sí. Solo los muertos vivientes de alto nivel tenían la capacidad de hablar. Incluso entonces, la mayoría de ellos habían perdido demasiado la razón para hacerlo. Muy pocos muertos vivientes podían mantener una conversación. Esta momia podría no haber sido un gran luchador, pero definitivamente era avanzado. ¿Eres uno de los no muertos de Ray 2? Sé cómo sabes eso. Supongo que sigue siendo estúpido, aunque pueda hablar. La momia era lo suficientemente inteligente para hablar, pero no para pensar. ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, ¿quién eres tú? Se suponía que esos nobles iban a causar una revuelta en la ciudad. ¡Qué información tan útil! Él había manipulado las mentes de los nobles, pero habían ido a por Fran en cuanto la vieron. Estamos, Garg. ¿Ah? Garg. El no muerto sintió de repente un gran dolor. Un poderoso mana estaba explotando en su interior. Unos momentos después, había vuelto a ser un cadáver normal. Debió de ser un mecanismo de autodestrucción instalado por quien lo controlaba. Mientras contemplábamos los restos del no muerto, escuchamos gritos provenientes del callejón detrás de nosotros. Eik, ¿qué es ese cadáver marchito? Ay, duele mucho. ¿HM? Supongo que se despertaron. Uno de los nobles estaba sentado y mirándonos. Se suponía que estaba inconsciente, pero Fran lo había curado lo suficiente para que no muriera. ¿Cómo te atreves? No te saldrás con la tuya, Arg. ¿Qué pasó, tú? Duele. Los otros nobles se despertaron por los gritos. Al parecer, recordaban la paliza que les había dado Fran. Aunque sus mentes habían sido manipuladas, aún conservaban sus recuerdos. Tampoco reconocían al no muerto, así que probablemente no estaban relacionados con él. ¿Qué hacemos con esto? Supongo que podemos entregar el cadáver a los caballeros. El capitán de los caballeros era un buen hombre, así que nos escucharía. Además, al estar conectados con el conde Ulms, estos nobles estaban bajo su jurisdicción ya que se suponía que estaban esperando su sentencia. Pero antes de que pudiéramos llegar a un puesto de guardia, algunos de los caballeros llegaron corriendo al callejón. Parecían enojados, pero su enojo no estaba dirigido a Fran. ¿Están por aquí? Uno de ellos llamó a sus camaradas. Les quitamos los ojos de encima por un segundo y ya están afuera causando problemas. Es por esto que odio tratar con estos niñatos. Los caballeros habían venido a buscar a los nobles después de que escaparon del arresto domiciliario. Alguien debe haber informado del alboroto que escuchó en el callejón. Bob, ¿tú hiciste esto? ¿Qué pasa con el cuerpo? Mierda. Olvidé guardar el cuerpo mientras me preocupaba por los no muertos. Los caballeros se prepararon tan pronto como vieron el cadáver. Sospechaban que Fran tenía algo que ver con eso, pero también sabían lo fuerte que era. Afortunadamente, el jefe de escuadrón reconoció a Fran de su época en Alesa y les dijo a sus hombres que se tranquilizaran. Escuchó su explicación de la situación y se llevó a los nobles y al cadáver bajo custodia. Los caballeros incluso le dieron las gracias a Fran a pesar de haber golpeado a 5 nobles. Realmente quedó claro hasta qué punto el sentimiento público se había vuelto contra el marqués Astner, el conde Ulms y cualquiera relacionado con sus planes. Luego regresamos al gremio para informar sobre la posible amenaza de los no muertos. Clint suspiró y apoyó la cabeza en su mano. Fran de alguna manera había logrado crearle más trabajo. Agradezco tu informe, pero... ¿Estás bien? Ya me las arreglaré, murmuró Clint, masajeándose la frente. Ya podía imaginar la cantidad de papeleo con el que tendría que lidiar. No te preocupes, Clint. Dejaremos a Lesa muy pronto. Fran, salgamos de aquí antes de que a Clint le salga una úlcera. Fran comenzó a alejarse mientras Clint daba órdenes a sus subordinados, pero el maestro del gremio la detuvo a medio camino. Espera. Me gustaría darte una misión. ¿Una misión? Sí. La posibilidad de que hubiera más muertos vivientes acechando a Lesa era motivo de preocupación.
Klimt quería que Fran y Jet patrullaran Alessa en caso de que pudieran encontrar más. Solo te necesito aquí por un día. No pueden hacerlo tú o Amanda. Mi hechicería no es adecuada para el trabajo fino y Amanda está fuera cazando en las afueras. Además, dudo que el enemigo intente algo con Amanda cerca. Básicamente, Klimt era demasiado poderoso y Amanda demasiado famosa para el trabajo de detective. De todos modos, Amanda no estaba cerca. Eres la mejor para el trabajo, dijo. Fran frunció el ceño, pensando en ello. Ella quería partir hacia el jardín del lobo demoníaco lo antes posible. Me alegraba que se preocupara por mí, pero yo también estaba preocupado por Alessa. Si caía en manos de Raidos, el resto de Grancel estaría en peligro. No es que amara a Grancel ni nada por el estilo, pero el enemigo de nuestro enemigo era nuestro aliado. Raidos era definitivamente nuestro enemigo, y sería mejor apoyar a Grancel en todas sus políticas a favor de los aventureros. Además, Fran se deprimiría si algo le sucediera a Alessa cuando ella no estuviera presente. Un solo día era un pequeño precio a pagar. Tomemos la misión, Fran. ¿Pero qué hay de ti? Solo estaremos aquí por un día. Todavía tenemos tiempo. Fran hizo una pausa por un momento. Bueno, está bien. Gracias. Klimt pareció aliviado e inclinó la cabeza. Habría tenido que buscar un sustituto si Fran se hubiera negado. Así que ya puedo ir al distrito noble. Tendrás que hacerlo. Como maestro del gremio de aventureros de Alessa, te concedo la autoridad para llevar a cabo la investigación de los no muertos por cualquier medio que sea necesario. El vizconde me ha encargado proteger la ciudad de Raidos, así que tu autoridad se extenderá a los nobles. ¿Puedo darles órdenes? No exactamente. Aunque no puedes darles órdenes expresas, el gremio se ocupará de cualquiera que se niegue a cooperar contigo. Incluso podrías llamarlo tácticas de intimidación. Los nobles menores son los únicos que quedan en Alessa. Pero por favor, intenta no causarle problemas al vizconde. Puede que no sea muy confiable, pero sigue siendo de la realeza. Klimt no se anduvo con rodeos. Aún así, no le guardábamos ningún rencor al vizconde, ni siquiera lo conocíamos. Yo frenaría a Fran si las cosas se salían de control. Está bien. Me ocuparé de esos nobles. Contamos contigo. La ansiedad apareció por un momento en el rostro de Klimt. Se preguntaba si se podía confiar en Fran para manejar las cosas. Bueno, ya era demasiado tarde. No tenía sentido dejar que aventureros con talento holgazanearan con agentes de Raidos rondando en la ciudad. Al final, se rindió y decidió dejar que Fran hiciera lo suyo. Y con eso, nos dirigimos al distrito noble. Realmente no sé cómo detectar a los espías raidosianos. Busquemos rastros de actividad de no muertos. Contaremos con tu olfato, Jet. Teníamos mucho trabajo por delante. Estábamos buscando espías que habían estado operando silenciosamente en Alessa por un tiempo. Nuestra única pista hasta ahora era que utilizaban no muertos para hacer su trabajo sucio. Fuimos por el camino más largo, a través de los callejones, para llegar al distrito noble. No había señales de muertos vivientes hasta el momento. Bajamos la guardia para traer una emboscada, pero no llegó ninguna. Una hora más tarde, estábamos finalmente en nuestro destino. ¿Qué opinas, Jet? Aref. No siento nada. Yo tampoco. A pesar de nuestros mejores esfuerzos por detectar cualquier actividad sospechosa, no hubo nada fuera de lo común. No sentí ninguna fluctuación extraña de mana, los oídos de Fran no captaron nada y la nariz de Jet no percibió ningún olor. Elegimos una dirección aleatoria y comenzamos a caminar hasta que Jet se detuvo frente a una gran mansión ubicada cerca del corazón del distrito noble. ¿Hueles algo, Jet? ¿Uno muerto, tal vez? Aref. Había un leve olor a no muerto en el aire, tan leve que Jet no podía estar seguro de su presencia. Me pregunto de quién es esta mansión. No hay nadie dentro. Parece que nadie ha vivido en ella desde hace tiempo. Mira toda esa hierba. El jardín llevaba al menos unos días desatendido. Sin embargo, las puertas parecían estar en relativamente buenas condiciones. La mansión debió pertenecer a alguien involucrado en la rebelión. Estábamos intentando averiguar cómo entrar en la mansión, o si debíamos entrar, cuando un guardia se nos acercó desde el otro lado del camino. Una niña pequeña husmeando en la mansión de un noble debía de parecer sospechosa.
Tú, allí, niña, ¿qué estás haciendo? ¿HM? Estoy buscando tipos malos. Uf. ¿Qué? Este no es el lugar para jugar a los aventureros. Alejó a Fran con una cara de cansancio. No estoy jugando. ¿Eres novata? Este no es el lugar para estar tomando atajos como aventurera. Si quieres misiones de verdad, sube de rango para poder hacerlas. Siempre hay demanda de domadores. El guardia pareció sospechar que Fran era una aventurera novata, así que ella le mostró su tarjeta del gremio. Esto es, comenzó, mirándola atentamente. Oh, pido disculpas por mi mala educación. Nuestro guardia no hizo más preguntas. Ahora estaba lo suficientemente informado como para darse cuenta de que la niña que tenía delante era la famosa princesa del Rayo Negro. Dijiste que estabas buscando tipos malos, tartamudeó. ¿Estás en medio de una misión? HM. Estoy buscando muertos vivientes. Oh, el de antes. El guardia también había sido informado de la amenaza de los no muertos. Los caballeros sí que trabajaban rápido. ¿La mansión de quién es? Esta es propiedad del conde Ulms, señorita. Vaya, ¿en serio? Era el lugar más sospechoso y por mucho. El guardia continuó y explicó que Augusta Sand y sus sirvientes solían vivir aquí. La mansión quedó abandonada después de que fueran despojados de su rango. ¿Hay alguna razón por la que estés aquí? Sentí una aura extraña. ¿Por los dioses? ¿Puedo entrar? Ese sí te acompaño, supongo que no habría problema. Estupendo. Lidera el camino. Sí, señorita. Fran no era su superior, pero el joven guardia actuaba como su subordinado. Tal vez así era como normalmente se trataba los rangos B en la ciudad. Bueno, Fran estaba investigando el misterio de los no muertos. Esa fue razón suficiente para ayudarla. Traeré las llaves. De acuerdo. Fran asintió, observando al guardia mientras corría hacia el puesto de vigilancia. ¿Sigue presente la presencia del no muerto? Uf. Me preocupaba que hubiera huido después de todo el ruido que habíamos hecho, pero el no muerto seguía escondido, confiado en sus poderes de sigilo. El guardia regresó 5 minutos después. He regresado. Estaba terriblemente emocionado. Claro, se había topado con una misión importante mientras hacía su ronda. Yo iré delante. Tú quédate cerca. De acuerdo. El joven guardia abrió las puertas y entramos en la finca Ulms. El joven observó su entorno con nerviosismo, agarrando con fuerza su lanza. No iba a ser de mucha utilidad en una pelea, pero estaríamos allanando la morada sin él. ¿Jet? Uf. Jet olfateó el aire y se dirigió al jardín. Por débil que fuera, había captado algo. ¿Hay algo aquí?, preguntó el guardia. No lo sé. Pero Jet puede percibir el olor. ¡Guau! Increíble. 3 minutos más tarde, Jet había dado la vuelta a la mansión. Finalmente se detuvo en el patio trasero. Ella Aref. ¿Aquí? Uf. Estaba arañando la puerta trasera de la mansión. Parecía la puerta de servicio que usaban los sirvientes para entrar al edificio. Había un camino de piedra que conducía hasta allí desde las puertas traseras. ¿Puedes abrir esto? Por supuesto. El guardia había traído varias llaves con él. Desbloqueó la puerta y nos la abrió con cuidado. Fran y Jet hicieron una mueca, el olor a humedad y polvo les picó en la nariz. Hacía siglos que no limpiaban el lugar. Jet volvió a guiarnos una vez que estuvimos dentro de la mansión. Salimos de la sencilla habitación en la que estábamos para encontrar un gran pasillo cubierto por una alfombra. Jet giró inmediatamente a la derecha por uno de los pasillos de aspecto más lamentable. Parecía ser el ala de almacenamiento. Jet parecía saber a dónde iba, usando su nariz para navegar por los oscuros pasillos. Entró en una de las habitaciones y se detuvo en el centro. Uf. ¿Está en esta habitación? Uf. Estábamos en un almacén semisótano, probablemente utilizado como bodega. Jet inclinó la cabeza hacia una esquina de la habitación y olfateó el aire. Podía oler algo detrás de sus paredes. Quizás sea un pasaje oculto. Fran golpeó la pared y usó ecolocalización, detectando la cámara detrás de ella y la escalera que conducía hacia abajo. ¿Cómo abro esto? No lo sé. Ni siquiera sabía de este pasaje. Una ruta de escape secreta. O tal vez solo una habitación oculta.
Abriré un camino para nosotros, dijo. Espera, ¿vas a destruir la pared? HM. Tenemos que encontrar a los no muertos. El guardia entró en pánico al ver la expresión de Fran. Ayudar en la investigación de los no muertos era importante, pero no quería asumir la responsabilidad de los daños a la propiedad. Pero es por el bien de Alessa, murmuró. Pero entonces el capitán descubrirá que tomé las llaves del estado, pero si todo termina bien, entonces... ¿Tomó las llaves sin decírselo a nadie? ¿E iba a aprovechar el éxito de Fran para conseguir un ascenso? No es de extrañar que pensara que Fran estaba tratando de tomar atajos. Él estaba proyectándose. Derríbalo, Fran. HM. Con permiso. Ah. No te preocupes, guardia. Esto es por el bien de Alessa. Así que amablemente toma la carga por nosotros más tarde. Fran derribó la pared de una patada delante del guardia que lloraba. Líneas cuadradas aparecieron en las paredes junto con el fuerte golpe. Su patada abrió ligeramente la puerta oculta. Ella le dio un ligero empujón y la pared cayó hacia atrás, revelando la escalera en su interior. La pared se deslizó por la escalera hasta caer al suelo con un crujido sordo. Definitivamente habíamos anunciado nuestra presencia, pero estábamos casi obligados a alertarlos en cuanto decidimos derribar la puerta. ¿Puede que haya enemigos alrededor? Ten cuidado. HM. Fran y Jet bajaron las escaleras, que eran lo suficientemente anchas como para caber uno al lado del otro. Estas escaleras podrían haber sido más grandes que las que vimos en la mansión. Tal vez habían sido utilizadas para transportar mercancías. 30 pasos después, Fran y Jet se pusieron en guardia. ¿De qué? Es SH. Hay algo aquí. Gar. El guardia no sabía lo que estaba pasando y estaba visiblemente perturbado. Ahora ya podía sentir la presencia del enemigo. Su energía saltó sobre nosotros en cuanto Fran bajó las escaleras. Mana de no muertos. Puedo olerlo. No sabía si habían sido invocados o estaban en estado de espera, pero la presencia de Fran y los demás definitivamente los había activado. Ponte detrás de mí. De acuerdo. El guardia obedeció y Fran iluminó la habitación con un hechizo de luz. Reveló una habitación de 30 metros cuadrados, y los enemigos que yacían dentro. Bar. Eik. Cállate, eres demasiado ruidoso. Lo siento. El guardia novato podía ser excusado por gritar. Nos enfrentábamos a cuerpos medio putrefactos, con las entrañas a la vista. Es más, el zombi en el centro de la horda emitía una extraña energía. ¿Eso realmente es un zombi? ¿Y Aref? Por extraño que parezca, definitivamente sigue siendo un zombi. Había caras en el hombro derecho y en el lado izquierdo del zombi, como si le hubiesen pegado las cabezas de otros zombis. También era fuerte, al menos estaba un paso por encima del resto de zombis que tenía detrás. Quienquiera que lo haya creado sabía lo que hacía. Un nigromante experto podía hacer que su esclavo fuera aún más fuerte de lo que era en vida. Por eso los esqueletos de Jan eran mucho más fuertes que un esqueleto normal. Pero a diferencia de los muertos vivientes que vimos en la ciudad, no quedaba ni rastro de razón en este zombi. Sus ojos miraban en direcciones opuestas, y aullar era su única forma de comunicación. ¿Y ahora qué? Mátalo, supongo. No es como si pudiéramos hablar con él. Fran miró los rostros de los zombis. Primero el de la cabeza, luego el del hombro, luego el del costado y de nuevo el de la cabeza. ¿Qué ocurre? Siento que los he visto antes. ¿Te refieres a los rostros? Ahora que ya lo mencionaba, de alguna manera yo también lo reconocí. El cuerpo principal del zombi era el de un aventurero perro rojo. ¿Conocimos a alguno en el gremio? Lo recuerdo, a estos tipos los echaron después de pelearse contigo. ¿En serio? Sí, en serio. ¿No lo recuerdas? Nope. Oh. ¿Recuerdas cuando llegamos por primera vez al gremio? Había unos aventureros que se quejaban porque el gremio les quería comprar los materiales a bajo precio. Creo que el nombre del perro rojo era Damene, no es como si identificación me hubiera revelado su antiguo nombre. Era un antiguo mercenario cargado de deudas, que había sido entregado a las autoridades después de que Fran y yo le diéramos una paliza. Las otras dos caras debían de ser sus amigos. Fran no lo recordaba, incluso después de que le expliqué. Ella solo inclinó la cabeza confundida. No sé cómo terminaron aquí, pero ahora son zombis.
Los derrotaremos y le informaremos a Clint. De acuerdo. Y no los hagas volar en pedazos. Los necesitamos enteros como prueba. Fran cortó las piernas del zombi para detener su movimiento, pero lo único que cortó fue el aire. Borg. El zombi era mucho más rápido de lo que pensábamos. Se las arregló para saltar hacia atrás para evadir el ataque de Fran. No estamos acostumbrados a ver zombis tan rápido. Los movimientos del muerto viviente eran fluidos, sin los movimientos torpes generalmente asociados con los zombis. ¿Magia? Son los rostros. Cada uno de ellos está lanzando un hechizo. Ya veo. Interesante. El zombi había lanzado 2 hechizos al mismo tiempo. La cara del hombro lanzaba fuego, mientras que la cara lateral tenía magia de agua. Identificación informó que cada cara tenía sus propias estadísticas. La criatura no era un zombi de 3 caras, sino un zombi con 2 caras adicionales unidas a él. Sus estadísticas también habían cambiado. Fran, esta cosa se está volviendo más fuerte. Puedo sentir el mana. Hubo un crujido en el estómago del zombi, seguido de una oleada de mana. Se parecía mucho a los hechizos de mejora de muertos vivientes de Jan. La mejora tampoco era ninguna broma. Para empezar, el zombi era fuerte, pero seguía siendo solo un zombi fuerte. Ahora, sin embargo, su presencia era más amenazadora que la de un alto ogro. Su nombre había cambiado a zombi poderoso, y sus estadísticas eran 5 veces superiores a las de antes. Al parecer, la mejora también lo hizo evolucionar. Hacer evolucionar a un esclavo con magia no era nada fácil. No era algo que se pudiera hacer a distancia. ¿Estaba cerca el nigromante? Escaneé la zona, pero no encontré ninguna actividad mágica. La evolución podría ser parte de un hechizo prefabricado. Rak. Wow. Sus hechizos son cada vez más rápidos. Fran esquivó los 2 hechizos que le lanzó el zombi. Sus estadísticas no eran lo único que había mejorado en el zombi, ahora también tenía más habilidades. El cuerpo principal tenía dominio avanzado de la espada, y cada una de las caras tenía lanzamiento rápido. Fran ahora sí tomó en serio al zombi. No se iba a contener. Sus agudos ojos observaron al zombi de 3 caras, que empezó a atacar cuando notó el cambio. Se abalanzó sobre Fran mientras lanzaba hechizos por ambos lados. No era una mala táctica. Un aventurero normal y corriente sería golpeado por él, pero Fran no era un aventurero normal y corriente. TSSH. Fran esquivó los hechizos y bloqueó la estocada de la espada del zombi. La criatura de 3 caras estaba aturdida. La pequeña chica no solo se las arreglaba para esquivar sus ataques, también devolvía el golpe. La cosa no esperaba que una criatura que parecía tan débil fuera tan fuerte. Aunque carecía de pensamiento racional, el zombi conservaba sus instintos animales. Baor. El zombi de 3 caras aulló, ordenando al resto de zombis que cargaran. La horda se abalanzaba sobre Fran para encerrarla. Era una táctica decente, pero los zombis no tenían ninguna posibilidad de acorralarla. Demasiado lento. Saltó por encima de la horda y los eliminó de inmediato. En menos de 10 segundos, fueron aniquilados. El zombi de 3 caras se detuvo y adoptó una postura defensiva, pero este fue el último error que iba a cometer. TSSH. Fran me blandió y saltó hacia él tan rápido como pudo. Le cortó el brazo derecho y luego el izquierdo. Le arrancó la pierna derecha con su tercer golpe. El zombi de 3 caras contraatacó salvajemente con sus extremidades restantes, pero fue en vano. Estaba indefenso bajo la tormenta de cortes de Fran. Lo cortaba y troceaba metódicamente, dejando suficientes trozos reconocibles como prueba. Para cuando la criatura estaba cortada en 20 partes, la presencia hostil había desaparecido de la habitación. No había enemigos ocultos alrededor, así que la batalla estaba ganada. Hay algo que sobresale de su estómago. Un fragmento de cristal. Un fragmento de cristal transparente sobresalía de las tripas del zombi de 3 caras. Ya estaba roto, así que era difícil averiguar qué era, pero supuse que alguna vez fue un frasco. No es algo que se encuentre normalmente dentro de un zombi. Cuando el zombi evolucionó, hubo una gran oleada de mana proveniente de su estómago, quizás procedente de este frasco.
Tal vez su evolución se debió a un compuesto químico especializado en lugar de la nigromancia. En este momento estamos simplemente especulando. No había nada que yo pudiera identificar con identificación. El compuesto del interior del frasco hacía tiempo que había sido absorbido por el zombi, dejándonos con pocas pruebas. Solo podíamos guardar al zombi para entregárselo al gremio. Tampoco tiene un cristal. Supongo que es uno de esos muertos vivientes hechos por un nigromante. Fue colocado aquí para proteger el lugar. ¿Y ya terminó? Es seguro ahora. Estoy revisando el lugar. Uf. Yo también ayudaré. Limpiamos los pisos de fluidos zombies con algunos hechizos de agua antes de investigar la habitación. Había varias camas hechas jirones, probablemente donde antes dormían los zombies. Cama era un término excesivo, en realidad. Eran poco más que tablones de madera con manchas de formas humanas. Probablemente, los zombies estaban preparados para activarse a la primera señal de intrusos. No pudimos detectarlos antes porque no eran más que cadáveres antes de que entráramos. Echamos un vistazo por la habitación, pero no encontramos nada interesante. Estaba convencido de que guardaban un gran secreto, pero tal vez los propios muertos vivientes eran ese secreto. Finalmente, salimos de la mansión con el guardia de cara pálida a cuestas. Las imágenes y los olores de la habitación no habían sido amables con él. Iré al gremio a informar sobre esto. ¿Te importa si le informo al capitán sobre ello? Adelante. Muchas gracias. El guardia saltó de alegría. La misión habría sido inútil si no pudiera hacer un informe al respecto. Estoy un paso más cerca de un ascenso. En ese momento Fran puso un zombi a los pies del guardia. ¿Por qué? Apretó su nariz y pareció confundido. El aire fresco había limpiado sus fosas nasales del hedor, por lo que el regreso del olor del zombi fue un golpe crítico. Pruebas. ¿Las necesitarás? Supongo que sí necesito pruebas, pero ¿qué debo hacer con esto? Fran lo miró desconcertada. Llévatelo contigo. Bueno, sí, pero, bueno, me voy. Adiós. Fran y Jet se fueron sin esperar a que el guardia terminara. Podía escuchar sus lamentos mientras nos alejábamos, pero teníamos prisa. Espero que consigas tu ascenso, guardia, y buena suerte cargando con ese zombi hasta tu puesto de guardia. Volvimos al gremio y nos dirigimos al despacho de Clint. El maestro del gremio ya se había dado cuenta de que algo iba mal. ¿Ha habido alguna novedad? Ya veo. Clint asintió con severidad. Tenía que estar gritando internamente por todo el trabajo que se añadiría a su mesa. Así que el conde Ulms tuvo algo que ver. No pensé que tendría un sótano secreto, bastante ingenioso. Lanzó una mirada hacia Jet. La habitación habría sido difícil de encontrar sin un agudo sentido del olfato. Él había tomado la decisión correcta al asignarle la misión a Fran. ¿Puedo ver los zombies que derrotaste allí?, preguntó. ¿Aquí? Por supuesto que no. Clint nos llevó a la sala de desmantelamiento donde Fran podía colocar a los zombies. No se inmutó cuando los zombies fueron arrojados al suelo, sino que los observó pensativamente. ¿Los reconoces? Sí. Este hombre solía ser un aventurero. Lo sabía. Un maestro de gremio no podía saber los nombres de todos los aventureros bajo su jurisdicción, pero al menos podía reconocer sus caras. Sin embargo, no parecía muy preocupado por ello. Fueron expulsados del gremio después de causar problemas. ¿Sabes algo sobre ellos, Nell? Ese sí. Nell sintió náuseas al ver a los zombies, pero la veterana recepcionista no hizo ningún intento de salir de la habitación de desmantelamiento. Los entregamos a los guardias después de recibir informes de que extorsionaban a los clientes para pedirles dinero. Esa gente, dijo Clint. No derramó lágrimas por los aventureros delincuentes zombificados. Damene y su tripulación no fueron los únicos entregados a los guardias. Al parecer, el resto de zombies también eran aventureros convertidos en criminales. El anterior capitán de la guardia trabajaba para el conde Ulms, continuó, así que probablemente por eso se hizo con los cadáveres. Hizo una pausa. No, tal vez los mataron para hacer nigromancia con ellos. Los aventureros criminales se convertían en muertos vivientes más fuertes que los civiles normales. Además, nadie los buscaría si desaparecían. Dijiste que estos zombies eran más fuertes que los zombies normales.
Este era varias veces más fuerte. También evolucionó. ¿Evolucionó? Aunque no sé cómo. Fran le contó a Clint sobre el frasco que había encontrado en el estómago del zombi. Él estuvo de acuerdo en que probablemente era la clave de la evolución del zombi. De cualquier manera, no podía negar que la criatura había evolucionado, ya fuera a través de un hechizo o un cambio químico. Existe una alta probabilidad de que un poderoso nigromante esté realizando experimentos en Alessa. Los nigromantes con la capacidad de controlar remotamente a los no muertos eran particularmente peligrosos. Al esconder cadáveres y reanimarlos cuando se les ordenaba, podían aterrorizar a poblaciones enteras. Fran, continuó, me temo que tendré que pedirte que continúes tu investigación en la ciudad. De acuerdo. Clint suspiró. Y justo cuando pensaba que las cosas finalmente se estaban calmando. El conde Ulm sigue causando problemas incluso cuando ya no está. Lo juro, ese hombre. Me iré entonces. Los ojos de Fran comenzaban a ponerse vidriosos, así que decidió irse antes de que las quejas de Clint la hicieran dormir. ¿Qué le pasaba a él? ¿O eso? Creo que simplemente está cansada. Nada de qué preocuparse. Nell había mirado desesperadamente a Fran, como si le rogara que la llevara con ella. No quería quedarse sola con un Clint quejándose. Pero había un nigromante suelto en Alessa. Lo siento, Nell, tendrás que cuidar el fuerte. Maestro. No importa. Volvamos a nuestra investigación. Necesitamos encontrar a ese nigromante. Uf. Si los muertos vivientes del sótano habían sido una trampa, había muchas posibilidades de que el nigromante hubiera abandonado Alessa hacía tiempo. Sin embargo, ¿teníamos razones para creer que todavía estaban en la ciudad? Seguimos buscando, pero, por más que lo intentamos, no pudimos encontrar nada fuera de lo normal. Pasamos el resto del día paseando por Alessa y sus calles principales, pero nada. A lo sumo, vimos algunos puestos de comida de aspecto sabroso en los callejones, así que supongo que no estuvo tan mal. Fran y Jet también se divirtieron. Aún así, no hay señales del espía raidosiano en Alessa, ni una sola pista. ¿A dónde vamos ahora, Fran? Visitaremos el restaurante al que no pudimos ir antes. Aref. Eso no es a lo que yo, bueno, ¿sabes qué? Tienes razón. Deberíamos comer algo y discutir nuestro próximo curso de acción. No pude decirle que no cuando me hizo esos ojitos de cachorrito. Fran había comido un montón de bocadillos y pinchos mientras paseábamos por la ciudad, pero la energía que le habían dado probablemente ya se había agotado. La noche había caído sobre Alessa mientras nos dirigíamos a un restaurante en un callejón, uno que estaba demasiado lleno para nosotros por la noche. Era un lugar elegante situado cerca del distrito noble. Los clientes ya se habían acomodado y todos estaban bien vestidos, disfrutando de la cena. No me pareció que fueran nobles, probablemente plebeyos acomodados. La camarera parecía confundida cuando salió a saludar a Fran. Lo siento, es la hora de la cena y tenemos un menú diferente al del almuerzo, dijo mansamente. El menú del mediodía era más barato y se servía desde la tarde hasta la noche. El menú de la cena era un poco más caro en comparación. Pensó que Fran había entrado al restaurante por error. No hay problema, dijo Fran. De acuerdo. La camarera nos dejó entrar, probablemente pensando que estaba bien ya que Fran dijo que no habría ningún problema, o tal vez simplemente pensó que podría ser que Fran lavara los platos y no tenía dinero para pagar. Todavía preocupada, la camarera empezó a tomar el pedido de Fran, pero esa preocupación se convirtió en desprecio cuando se dio cuenta de que estaba pidiendo comida para 5 personas. Debió haber pensado que Fran iba a cenar y salir corriendo. Fran, muéstrale algo de dinero. Unas pocas monedas bastarán. Dinero. Oh, lo siento mucho, tartamudeó la camarera, debió pensar que Fran sabía por qué la estaba mirando ahora, por lo que se retiró rápidamente. Fran solo parpadeó. Nos sentamos afuera en la terraza para que Jet pudiera comer con nosotros. Fran juntó las manos cuando llegó su primer plato, la sopa. Comamos. Uf. Se dieron un festín con la comida a medida que llegaba. Me di cuenta de que la gente que estaba dentro se estaba molestando. Parecía que el pedido de Fran había retrasado toda la cocina. Los espectadores jadeaban ante toda la comida que estaba comiendo esta niña. En cualquier caso, tardó menos de 30 minutos en devorar toda la comida.
Tanto el personal como los comensales aplaudieron la hazaña de Fran. Fue entonces cuando me di cuenta de que Jet estaba actuando de forma extraña. ¿Qué pasa, muchacho? Ella Aref. Señaló con el hocico hacia el restaurante. ¿Actividad sospechosa? Uf. Jet sintió que algo andaba mal, pero no estaba muy seguro. De cualquier manera, algo había llamado su atención. Dentro del restaurante. Ella Aref. Los olores del restaurante estaban interfiriendo con su nariz. Solo esperaba que no estuviera oliendo algo sabroso. Vamos a echar un vistazo. Fran, quédate aquí y descansa. Uf. Ok. Fran pidió bebidas y Jet se escabulló en la sombra. Se movía de sombra en sombra, escapando de la vista de todos en el restaurante. Mientras tanto, yo había transformado mi cinta decorativa en una fina cuerda y lo seguía donde se dirigía. Un trozo de cuerda sensible habría destacado en el luminoso restaurante, así que rodeé el exterior y me colé por la ventana de la cocina. ¿Dónde está Jet? Uf. ¿Allí? Jet no estaba en la cocina. Estaba más adentro, entre las sombras de un cobertizo de herramientas en el patio trasero. ¿Qué hay ahí? Uf. Jet arañó ligeramente el pavimento junto al cobertizo. No podía ver nada, así que decidí usar algunas habilidades para investigar más a fondo. Sentido del calor salió negativo. También sentido de mana y sentido de presencia. No fue hasta que usé colocalización que detecté la anomalía. Hey, hay un espacio aquí debajo. Uf. Busqué el agujero debajo del camino empedrado pero no pude encontrar ninguno. Finalmente, me rendí e hice un agujero con un hechizo de tierra. A 50 centímetros de profundidad, di con un trozo de tabla seca que cubría un agujero más grande. Me adentré más para investigar. No puedo ver el fondo. Había un profundo agujero vertical bajo el suelo, con una abertura lo bastante grande como para dejar caer una escalera de cuerda. Había un espacio más grande en el fondo del agujero. Al principio pensé que eran las alcantarillas, pero no me pareció correcto. Era un túnel subterráneo que llevaba a alguna parte, y los techos eran lo bastante altos como para que Fran no necesitara agacharse para atravesarlo. Mi suposición era que conducía al distrito noble. Jet se unió a mí a través de las sombras una vez que tuve una visión del túnel. Ahí lo tienes. ¿Qué opinas? Uf. Jet olfateó el aire y asintió. Esta era definitivamente la fuente del extraño aroma que había olido antes. Era difícil de detectar ya que se había mezclado con todos los olores de la cocina. Jet era el único que podía haberlo captado. Buen trabajo. Uf. El aliento de Jet hizo que el polvo flotara a nuestro alrededor, polvo que se había sentado en el suelo durante bastante tiempo, hacía tiempo que este camino no se utilizaba. Me preguntaba a dónde nos llevaría, pero no podía dejar atrás a Fran. Utilicé Faro, un hechizo espacio-tiempo, para dejar un marcador de teletransportación en el túnel subterráneo. El hechizo me permitía teletransportarme a lugares fuera de mi línea de visión. Estamos de vuelta. ¿Encontraron algo? Sí. Sin embargo, necesitaremos teletransportarnos al lugar, así que necesitaremos encontrar un lugar tranquilo para hacerlo. Entendido. Fran pagó la cuenta y se dirigió silenciosamente hacia atrás del restaurante. Sin embargo, era una zona residencial muy concurrida, y el túnel se encontraba debajo de algunas casas. ¿También había mucha gente alrededor? Supongo que eso es lo que se esperaría de una zona residencial rodeada de restaurantes. Seguimos caminando hasta que encontramos un lugar tranquilo y nos teletransportamos. Aquí estamos. Uf. Estábamos de vuelta en el lugar donde había colocado el punto de referencia de antes. ¿Dónde estamos? Estamos debajo del restaurante de antes. Jet olfateó algunos muertos vivientes procedentes de aquí. Uf. Wow, ¿crees que los encontraremos al final de esto? Solo hay una forma de averiguarlo. HM. Fran me desenfundó y caminó con cuidado por el pasadizo. Dejó huellas en el polvo como si fuera nieve recién caída. Este camino no había sido utilizado en años. Seguimos avanzando durante 3 minutos hasta que encontramos un pasillo en forma de T. Ahora, Fran y yo por fin podíamos sentir la anomalía. Es como si algo se hubiera arrastrado por el suelo. Es débil, pero también hay un olor extraño. Aquí tampoco hay polvo. O este camino era transitado con frecuencia o se había utilizado recientemente.
Había manchas negras en el suelo junto con lo que parecía ser sangre. Quizás los zombies usaron este pasadizo para moverse. ¿Había otros pasajes subterráneos como este en Alesa? Ahora, ¿hacia dónde? Aquí. Oh. ¿Por qué lo dices? Instinto. Sé correcto. HM. Podemos regresar si no nos lleva a ninguna parte. Fran tenía razón. Si no es el primero, es el segundo. Era mejor que volver por donde vinimos. Giramos a la izquierda, siguiendo las manchas negras por el pasillo. Nos mantuvimos alerta, pero no parecía haber enemigos cerca. Al final del camino había una subida vertical como por la que habíamos bajado. Veré a dónde nos lleva esto. Volví a extender otra de mis cintas para comprobar el lugar. A diferencia de la entrada del restaurante, esta no estaba cubierta de adoquines. Solo tenía que lidiar con una puerta de madera. Probablemente, los propios empleados del restaurante eran ajenos a las modificaciones realizadas en su patio trasero. Está completamente oscuro aquí arriba. La compuerta conducía a una escalera, y la escalera llevaba a una habitación grande y desierta. Tampoco había mucho polvo aquí, lo que significaba que probablemente había sido usada recientemente. Esto parecía el sótano de alguien. No siento nada. Uf. Había una gran caja de madera en el centro de la habitación, de unos 2 metros de largo. En realidad, la caja tenía más forma de ataúd que otra cosa, y podía sentir mana saliendo de ella. Probablemente Manatec. ¿Qué es esta cosa? Parece una herramienta nigromántica. Identificación reveló que el ataúd era un ataúd de descanso. Permitía a los no muertos dormir en ellos mientras ocultaban su presencia. Tal ataúd de Manatec era utilizado por los nigromantes para transportar a sus sirvientes no muertos. La forma del ataúd hacía obvio lo que había dentro, sin lugar a dudas, pero la forma en sí era probablemente esencial para su función. Uf. Hueles algo familiar. Ella Aref. El ataúd olía como la momia que habíamos derrotado el otro día. Esta debe haber sido su base de operaciones. Los no muertos necesitan un suministro constante de mana para funcionar. El ataúd actuaba como una fuente de energía externa, extendiendo la esperanza de vida del no muerto. Creo que el nigromante ya no está aquí. ¿Cómo lo sabes? La momia no necesitaría depender de este ataúd si así fuera. Ya veo. Vamos arriba. Uf. Tomamos el ataúd con nosotros y nos ocultamos antes de subir. Como era de esperar, estábamos en la mansión de alguien. Al igual que la mansión del conde Ulms, no había sido limpiada en mucho tiempo. El propietario era probablemente uno de los secuaces de Ulms, lo que significaba que probablemente ya había sido arrestado. Seguimos investigando la mansión, pero no encontramos nada. Ni pasillos ocultos, ni pistas dejadas atrás, ni ningún indicio. Regresamos bajo tierra al pasillo en forma de T y esta vez fuimos en dirección contraria. Finalmente, encontramos otra subida vertical. El pasillo en forma de T parecía tener 3 puntos de acceso. Hay un poco de luz entrando. Huelo hierba. Esta compuerta en concreto conducía a un lugar especialmente extraño. Después de salir por la puerta de madera, ahora estábamos rodeados por 4 paredes altas. Una persona normal tendría problemas para salir de aquí. Había ladrillos que sobresalían de las paredes, lo que supuse que se había hecho a propósito para facilitar el ascenso. Volví a extender mi listón y descubrí que el lugar estaba rodeado de mansiones nobles. De hecho, estaba rodeado por 4 de ellas. No había huecos en las paredes, pero una de las esquinas de la mansión tenía un hueco que conducía a nuestro punto de acceso. La puerta de madera tenía signos de haber sido reparada recientemente, lo que significaba que alguien la había estado utilizando últimamente. Tal vez nuestra momia había sido carpintero en su vida pasada. ¿Hueles algo, Jet? Uf. Excelente. Lidera el camino. Puedes hacerlo, chico. Uf. Seguimos la nariz de Jet, pasando por mansiones nobles, hasta que finalmente nos encontramos en un lugar familiar. Este es el callejón en el que estábamos. De hecho, en el mismo callejón donde derrotamos a la momia. Es aquí donde el rastro se detiene. Uf. De alguna manera habíamos recorrido los pasos de la momia desde que salió de su ataúd. Debió haber estado dormido por mucho tiempo si no había otros rastros de su olor alrededor. Probablemente, el nigromante había huido de Alesa tras dejar a sus secuaces sembrando el caos. Se está haciendo tarde. Podemos presentar nuestro informe mañana.
Busquemos un lugar para quedarnos. No me importa quedarme en los alojamientos del gremio. Quedémonos en una posada. Después de todo, ahora tenemos dinero. Un rango B durmiendo en la taberna del gremio daría una mala imagen. A Clint le importaría, incluso si no lo hiciéramos. Definitivamente sería mejor buscar una posada, a menos que quisiéramos reventarle las úlceras del estómago. Fran golpeó su puño en su mano abierta ante la sugerencia. Se le ocurrió una idea. Ya sé. Iremos allí. ¿Allí? HM. Ella asintió, y nos dirigimos a una posada situada cerca del gremio de aventureros. Era una posada de aspecto promedio con precios asequibles. En la parte superior de la gama baja, en la parte inferior de la gama media. Bienvenida, dijo la recepcionista y luego hizo una pausa. ¿Te quedarás a pasar la noche? HM, ¿tiene alguna vacante? Sí, pero, ¿estás sola?, preguntó. Después de todo, las niñas no suelen viajar solas. Mira, dijo Fran, mostrándole a la recepcionista su tarjeta del gremio. Un aventurero, ¿y es real? Bueno, está bien. La recepcionista aceptó la tarjeta del gremio de Fran, tal como lo había hecho la última vez que estuvimos aquí. Sí, esta era la posada en la que nos alojamos por primera vez en Alesa. Era una posada de confianza que ofrecía alojamiento a aventureras. Las habitaciones eran pequeñas, pero estaban limpias y ordenadas. Para Fran, este lugar estaba lleno de recuerdos. HM. Esta es la habitación. Esto me hace recordar. Nada había cambiado en la habitación. La cama, los cajones, el escritorio, el armario, todo estaba donde lo habíamos dejado. Fran ahora podía darse el lujo de alojarse en mejores hoteles. De hecho, lo habíamos hecho hace algún tiempo. Aún así, ella era feliz aquí. Se lanzó a la cama y comenzó a rodar sobre ella después de haberla limpiado con un hechizo de limpieza. Enterró la cara en la almohada y la olió profundamente. Bueno, alguien está emocionada. Es este olor. Ella sonrió mientras olfateaba la almohada. Seguía sin entenderlo. ¿H huele tan bien? Huele igual que la primera vez que nos quedamos aquí juntos. Fran se había emocionado por el simple hecho de alojarse en una posada en aquel entonces. Era su primera noche después de ser liberada de la esclavitud. Había posadas mejores y más bonitas, pero ninguna podía hacer a Fran tan feliz como esta. Y ahora Jet está con nosotros. Uf. Jet saltó a la cama y directo a los brazos de Fran. La visión de una niña pequeña jugando con su querido perro era la viva imagen de la felicidad. Maestro. Sí. Gracias. ¿En serio? ¿Qué te sucede? Solo quería que lo supieras. Ya veo. HM. Fran asintió, sonrió y en poco tiempo se quedó dormida. Es mucho más fuerte que antes, pero sigue durmiendo como un bebé. Fran aparentaba su edad cuando dormía inocentemente de esa forma. Jet también se había dormido, dejando al descubierto su vientre. Me pregunté si nuestro lobo feroz era realmente un lobo. Maestro. Lo sé. Estoy justo aquí. HM. Dulces sueños, Fran. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.